Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta cuarta sesión de la clase de redacción. Bien, esta sería la última clase del primer parcial y aquí vamos a comenzar a evaluar, ¿ok? Entonces, para esta clase va a haber ciertas actividades que son muy importantes que las entreguen para poderlos evaluar. Yo tendré que entregar calificaciones la siguiente semana, entonces es importante que esta semana que entra, que es, hoy estamos a 9, 10, 11, del 12 al 16 de junio, tenemos para entregar todos los trabajos, ¿ok? Porque va a ser por ese medio en el cual yo voy a evaluar, ¿no? A través de sus actividades. Entonces es súper mega importante que las entreguen todas, que si traen alguna atrasada, que por favor en esta semana o en estos días se pongan al corriente para yo poder evaluarlos, ¿ok? Entonces, bueno, pues la clase de hoy es un poco corta, está muy sencilla, entonces pues vamos a arrancar. Vamos a ver lo que es un análisis morfológico. Ya en algunas clases habíamos visto que es un análisis, ¿se acuerdan? Habíamos comentado, o sea, les había comentado que un análisis es como desmenuzar, ¿no? O sea, explorar parte por parte. Entonces, bueno, pues dentro de la morfología, aquí quiere decir pues como la estructura gramatical de una oración. Eso es lo que vamos a ver. Cómo se estructura una oración, cuáles son las partes de esta y ya vamos a hacer el análisis, ¿no? Que quiere decir que vamos a ir desmenuzando palabra por palabra. ¿Qué es qué parte es el artículo, qué parte es el sustantivo, el adjetivo, si hay pronombres, ¿ok? Entonces vamos a ir desmenuzando como algunas oraciones. Entonces, bueno, de aquí van a haber dos actividades, ¿ok? Que son súper importantes que entreguen. Bien, pues vamos a comenzar, como les comentaba, pues vamos a ver lo que es el análisis morfológico y aquí es donde vamos a desmenuzar, ¿no? Toda la parte gramatical. Vamos a ver qué palabra, qué categoría ocupa en una oración, ¿ok? Entonces, bueno, este tipo de análisis es un método creado para determinar la categoría gramatical de las palabras en oraciones y fue creado por un búlgaro, Fritz Wikin, en el año de 1969. Bueno, pues este se encargaba se centraba en definir y clasificar las categorías gramaticales que contiene cada palabra dentro de una oración. Entonces, bueno, pues el análisis morfológico se imparte desde la educación secundaria, bueno, como que se empieza como a tener más conciencia de esta, pero a ciencia cierta o a lo que es la educación básica se empieza desde educación primaria. En primer grado de primaria, los alumnos empiezan a conocer lo que es un adjetivo, lo que es un verbo, ok, poco a poco ellos van conociendo estas categorías gramaticales. Poco a poco, pues obviamente van evolucionando. Por ejemplo, ahorita que los chicos están, por ejemplo, yo tengo quinto, entonces ellos ya usan pues lo que es el verbo, los adverbios, los nexos, los sustantivos, los adjetivos, ¿ok? Entonces ya utilizan muchas categorías gramaticales que ahorita vamos a continuar. Entonces, bueno, poco a poco pues tienen que ir desarrollando esta habilidad también a la hora de escribir. De hecho, hay un tema que se llama oraciones complejas. Entonces, dentro de las oraciones complejas, los alumnos tienen que utilizar nexos o adverbios, ¿no? Utilizar ciertos nexos, ciertas palabras para realizar oraciones pues largas, ¿no? No nada más quedarse con el perro es café o la manzana es roja, no, o sea, oraciones más, pues ahora sí como más complejas, más completas, utilizando categorías gramaticales pues variadas, ¿no? De las que existen. Entonces aquí vamos a ver algunas y vamos a ver, bueno, ¿para qué sirve este tipo de análisis? Pues sirve para comprender un poquito mejor lo que estamos escribiendo, ¿no? O lo que estamos leyendo, darle un entendimiento, una comprensión mejor. Bien, entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de estas categorías? Son los determinantes, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los adverbios, el artículo y el verbo, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito más sobre
estas categorías gramaticales. ¿Qué son los determinantes? Pues bueno, aquí vamos a encontrar palabras que encierran demostrativos o posesivos indefinidos y numerales, interrogativos y exclamativos. Recuerden que las palabras o frases interrogativas conocemos esos signos, o los exclamativos, ¿ok? Los signos de exclamación o admiración, ¿sale? Entonces, bueno, esos son los determinantes. En los sustantivos, ¿cuáles son los sustantivos? Recuerden que hay nombres propios, ¿ok? ¿Cuáles son los nombres propios? Pues el nombre de cualquier persona, de un país, una ciudad o una calle. Esos son nombres propios. Bien, o sea, por ejemplo, Juan, Pedro, Ana, María, México, Estados Unidos, todos esos son nombres propios. Entonces, los sustantivos son aquellos que no son parte de esa categoría de nombres propios, ¿ok? Entonces, de hecho, dentro de los sustantivos se engloba lo que son los sustantivos propios, que da el entendimiento a lo que son los nombres propios, ¿ok? Entonces, dentro de esta categoría, los sustantivos son los que no tienen nombres propios, que son que cualquier cosa o cualquier otro ser vivo, ¿no? Los sentimientos, los animales, el niño, la niña, ¿ok? Esos son sustantivos. Son todas esas palabras que pues podemos expresar, por ejemplo, sentimientos, nos podemos expresar hacia un animal, una casa, cualquier objeto es un sustantivo dentro de una oración, ¿ok? Entonces, eso es el sustantivo. Bien, los verbos, bueno, pues los verbos son las acciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primaria aprendíamos que hay siempre un sujeto, ¿no? El sujeto es la persona, la cosa o de la que se habla en la oración. Entonces, el verbo es la acción que realiza en este caso, por ejemplo, el sujeto, ¿no? El perro corre. Entonces, ¿qué acción está haciendo el perro? Pues correr, ¿no? Entonces, ese es el verbo. Recordemos que los verbos se pueden conjugar, ¿ok? Se pueden escribir de diferentes maneras. Todo depende de si se habla en primera, segunda o tercera persona, si se habla en futuro, en presente o en pasado, ¿ok? Entonces tiene varias modificaciones que se pueden hacerle al verbo. ¿Ok? Entonces, también dependiendo que vamos a escribir. Entonces, normalmente, pues, a nosotros nos los enseñan de esta forma de infinitivo, que son todas las palabras o aquellas acciones que terminan en ar, er, ir, ¿ok? Como ubicarnos, pero pues, recuerden que se pueden conjugar. Entonces, es la acción, ¿no? Lo que hace el sujeto en este caso, ¿no? Correr, bailar, brincar, saltar, escribir, leer. Entonces hay una infinidad de verbos. Recuerden que, pues, obviamente, a veces no los vamos a escribir así, ¿no? En infinitivo. De hecho, por ejemplo, en tercer grado, pues ven todas las conjugaciones, lo que es el presente, el pasado. Yo corro, él corre, nosotros corremos, tú corres, ellos corren, o nosotros corrimos, ellos corrieron, él corrió, ¿ok? Entonces se utilizan en presente, pasado y futuro, en primera, segunda y tercera persona. O, por ejemplo, si vamos a realizar instructivos, pues ahí también se hace una conjugación, ¿no? No se van a escribir en modo infinitivo. Bien, entonces todo depende de qué vamos a escribir para poder utilizar los verbos. Los adjetivos calificativos. Bueno, el adjetivo calificativo son aquellas palabras que me ayudan a describir, ¿ok? A describir una persona, una cosa, un lugar, lo que sea. Entonces, los adjetivos sí, pues son palabras que complementan y definen el sustantivo aportando información sobre él, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de la mesa sería el sustantivo, y si yo escribo la mesa es café, eh, la mesa sería el sustantivo, café es el adjetivo calificativo, estoy diciendo cómo es, ¿ok? Entonces, el adjetivo calificativo es eso, ¿no? Califica, nos da una descripción de cómo es la persona, el lugar o el objeto en este caso, ¿sale, vale?
Entonces, bueno, seguimos con la siguiente categoría que son los pronombres. Aquí, bueno, los pronombres son un aspecto gramatical utilizado para sustituir un nombre o un sustantivo con el fin de evitar repetirlo en el texto. Bien, entonces, por ejemplo, Carlos está enojado, deberías hablar con él, siendo él sustituye el nombre, ¿no? Carlos está enojado y podríamos escribir, deberías hablar con Carlos. Entonces, el pronombre ahí es él. Recuerden que la oración dice, Carlos está enojado, deberías hablar con él. ¿Ok? Entonces, el pronombre es él. Sustituye el nombre de Carlos. ¿Sí? Bien, preposiciones. Las preposiciones son los nexos. Los nexos son aquellas palabras que me ayudan a unir dos oraciones, ¿ok? Entonces, bueno, pues, o también los podemos o conocer como conectores, o sea, ayudan a conectar dos oraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí encontramos estas siguientes palabras que es para, por, según, sobre, hacia, entre, desde, entre, otros, de también, y también es parte de un nexo. Entonces encontramos un sinfín de palabras, ¿no? O nexos, o en este caso conectores que me ayudan a unir dos oraciones, ¿ok? También sin embargo, por otra parte, todos esos entran dentro de esta categoría. Bien, los adverbios. Los adverbios también son palabras muy variadas que complementan los verbos, los adjetivos o los mismos adverbios, ¿no? Complementan una palabra y estos se utilizan, también tienen sus categorías. Por ejemplo, hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de duda, de negación, de afirmación, de interrogación y exclamativos, ¿ok? Por ejemplo, de lugar, aquí, allá, ¿ok? De tiempo, anoche, ayer, hoy, mañana, de modo, ¿ok? Aquí, mejor, ¿ok? De cantidad, mucho, poco, ¿bien? De duda, quizá, tal vez, a lo mejor. De negación, no, nunca, jamás. De afirmación, sí, claramente, efectivamente, ¿bien? Interrogación, pues qué, cómo, cuándo, ¿bien? Entonces, esas palabras son adverbios, ¿no? Y todo depende de a qué me voy a referir, si me voy a referir a un lugar, a un tiempo, no sé, a una cantidad, por ejemplo, ayer, ayer ayer no salí, pues tuve que realizar bastante tarea, ¿ok? Entonces ahí encontramos varios adverbios. Bien, vamos con la siguiente categoría, que es el artículo y el último de la categoría gramatical que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, el artículo es una clase de palabra que acompaña el sustantivo. Dentro de la oración, el artículo y el sustantivo se expresan de igual, ¿no? Ahí vamos a conocer, vamos a ver si es masculino, si se está hablando de forma singular o de forma plural. Bien, en ejemplo, ¿qué son los artículos? El, la, un, una, unas, unos, los, lo, las, o sea, esos son los artículos, ¿ok? Siempre van a venir al principio de una oración. El perro come mucho, ejemplo, ¿no? El artículo es el, siempre va a venir acompañado del sustantivo, ¿bien? Entonces, va a especificar también, entonces ahí tenemos que ver, dentro de lo que es la morfología, vamos a ver un ejemplo. Igual les voy a dejar algunas diapositivas para que cuando vean el video, o sea, vayan analizando también o vayan checando las diapositivas y tengan un mejor entendimiento. Viene un ejemplo que dice, el gato negro ronronea, ¿ok? Vamos a hacer el análisis morfológico. El es un artículo, está en singular y en masculino, ¿ok? Gato es el sustantivo, está en masculino y en singular. Negro es un adjetivo calificativo, está en masculino y también está en singular. Y ronronea es la acción que realiza el gato, entonces en este caso es un verbo, ¿ok? Entonces así es como se hace un análisis morfológico. Entonces de aquí, de esta pequeña clase que hoy tuvimos, vamos a hacer dos actividades. La primera actividad es hacer
5 oraciones, como ustedes gusten, pero utilizando utilizando obviamente sustantivo, en algunos, por ejemplo, utilizar verbos, en algunas hacer como oraciones complejas utilizando nexos, utilizando adverbios, ¿ok? Entonces, vamos a hacer estas oraciones y de cada oración vamos a hacer el análisis morfológico, ¿ok? Como viene en el ejemplo de las diapositivas. Y vamos a hacer otro trabajito que va a ser como un tipo, ¿cómo les podría decir? Como un tipo cuadernito donde vamos a especificar estas categorías gramaticales. Entonces vamos a poner el verbo y lo que es. O un ejemplo, adjetivo y lo que es. Igual les voy a dejar un ejemplo de cómo lo pueden hacer. En este caso, esta actividad no sería digital, ¿ok? La del cuadernito sería en físico. Obviamente ustedes me mandarían foto para yo poderlo observar y pues quedaría como material para ustedes para un futuro que lo puedan utilizar. Y como les comento, estas categorías gramaticales las comienzan a ver los chicos desde primer grado de primaria. Obviamente conforme van avanzando se van uniendo más categorías y bueno, pues igual esta actividad lo pueden utilizar más adelante como material didáctico para sus alumnos, ¿sale? Entonces, bueno, no se les olvide mandarme y ponerse a corriente con sus actividades. Teniendo todas sus actividades, pues vamos a evaluar a través de ellas, ¿ok? Y bueno, cualquier duda, pues estoy en contacto con ustedes, me pueden dejar un mensajito y yo les puedo contestar lo más rápido que pueda, ¿vale? Entonces, bueno, pues los veo la siguiente semana. Chicos, cuídense mucho. Bye.